Amén. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Excelente. Hasta acá escuché el bien. Bueno, damos gloria al Señor, que estamos adorando su nombre, que nos gozamos, cantamos, porque estos cantos nos enseñan que en medio de la tribulación le cantemos, en medio de las circunstancias le cantemos, en casa le cantemos y donde estemos adorando y cantando a nuestro buen Dios. Hoy quiero compartir un tema con ustedes acerca de la palabra de Dios, lo que nos enseña. Hace 8 días estuvimos compartiendo la venida del Mesías, de acuerdo a lo que dice su palabra, ¿verdad? Y bueno, hoy las noticias que vemos y escuchamos parece ser que no animan a nadie. Donde quiera se está escuchando mucha noticia, mucha tristeza, lo que está pasando en México, en todo lo que está sucediendo ahorita. Y bueno, miren, hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Motivando los unos a los otros. Así es que necesitamos que nos animemos unos a otros. De esta manera quiero animarlos desde aquí, mandarles un fuerte y caluroso abrazo espiritualmente, porque físicamente no podemos abrazarlos. Nos gustaría abrazarnos, ¿verdad? Pero bueno, siempre hay una medida que tomar. Entonces, este tema que hemos escrito, que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? No es un tema que sea humano, sino un tema que necesitamos todos. Ahorita prácticamente el enfoque está puesto nada más, la mirada está nada más y los oídos en una sola cosa. Todos está hablando de esta pandemia, de este COVID, todos enfocados ahí. Y entonces algunos concentrados en esto, pues algunos se están desanimando, algunos están tristes, algunos todo esto está ocasionando en las personas. En la Biblia encontramos cuando el apóstol Pablo está hablando de la venida de Jesucristo, encontramos en la carta de Tesalonicenses que habla de la venida de Cristo Jesús ahí en 1 Tesalonicenses 4, y hablando de esa venida, hace 8 días lo veíamos, Pablo les decía, por tanto dice, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles eran esas palabras? Acerca de la venida de Cristo, que no estamos en esta tierra para siempre, que algún día iremos con el Señor, y eso nos debe de alentar, nos debe de motivar, porque no somos nadie, aquí en esta tierra nadie es eterno. Así es que trate por favor de no aferrarse mucho a esta tierra, pero tampoco trate de vivir una vida así, pues muy a la ligera, ¿verdad? Pero sí quiero que usted pueda ver estas cosas que están pasando, porque existe prácticamente mucha gente que anima a unos, pero hay gente que también desanima. Y hay personas que empiezan a desanimar, uno se desanima y el otro se desanima. En la semana estuvimos haciendo un recorrido de visitación en nuestros hermanos en la fe y alcanzamos a visitar a algunos prácticamente, ¿verdad? A muchos no les parece esto, respetamos su decisión de que no les gusta que se les visite por esto de la pandemia, y cuando hacemos una visita, algunas personas no saben, no entienden este tipo de concepto, pero les amamos, los animamos unos a otros y queremos hacerlo de la mejor manera. Y salimos, visitamos algunas familias en la fe para animarlos, y estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo, pero lamentablemente algunos no están animando a la iglesia. Algunos solos hablan de desánimo, algunos tristemente porque
no te animan, ¿verdad? Porque solamente están desanimando. Por eso alguien dijo que el desconsuelo proviene del diablo. Y dijo una frase que me encantó, que dice que el desánimo es una habitación tenebrosa donde el negativismo se desarrolla. Es por eso que necesitamos aprender a animarnos los unos a los otros y que las palabras de nuestro buen Dios siempre estén constantes en nuestra vida. En la Biblia encontramos que somos hijos de Dios y hay una característica que describe en San Marcos 3:17, donde describe algunos como los Boanerges. Estos Boanerges, hijos del trueno, dice la palabra de Dios que ellos fueron a predicar a una aldea, pero ellos no quisieron convertirse al Señor. Y entonces ellos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿quieres que oremos y que el fuego del cielo descienda y los consuma? Y Jesús le dijo: no vine para perder, sino para salvar. Entonces Jesucristo ha venido para salvar y animar a los demás, pero hay algunos que se identifican como Boanerges, algunos que quisieran hacer esto como Boanerges, y el nombre significa hijos del trueno. Entonces, pero hay una parte en la Biblia que quiero que usted abra, por favor, en segunda carta a los Corintios, que de ahí quiero basar este tema de motivando unos a otros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, en donde necesitamos identificarnos todos con esta frase. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Si lo tiene, diga amén. 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 Eso es. Segunda de Corintios 1, del versículo 3 en adelante, dice su palabra. Lo vamos a leer hasta el verso 4. Dice su palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela. Diga conmigo: consuela. Consuela. Dice: en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también, ¿qué cosa? Nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte la gloria y la honra, Señor. Permite que esta palabra tuya no provenga de mí, Señor, sino que esta palabra edifique tu iglesia en su casa, Señor. Permite, Padre Celestial, de que ellos, si están desanimados, Señor, tu palabra consuele, Señor, tu Espíritu consuele, Padre, y que nosotros también podamos dar palabras de ánimo, consolar a aquellos, Señor, que están tristes. Y con estas palabras, Señor, queremos que tu palabra anime y conforte la vida de cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor nos habla de una consolación para cada uno de nosotros, porque en las redes sociales, en los noticieros, hay una forma de bombardear la mente de todo ser humano, creyente, no creyente, y están siendo bombardeados por una sola palabra, un solo objetivo, y todo se habla de pandemia, de COVID, de todo lo que está pasando, y algunos de nuestros hermanos, algunos hermanos de la fe están desconsolados, están tristes. Y quiero que este tema sea de mucha bendición, porque quiero que también pueda despejar un poco la mente de lo que hemos estado viendo en las redes sociales y en las noticias. Necesitamos ahora, los creyentes, cristianos, pastores, bombardear también redes sociales con palabra de Dios.
con ánimo, palabras de ánimo, para que nuestras palabras animen a otros. Y yo quisiera, ¿verdad?, que no bombardeemos redes sociales con lo mismo que están bombardeando otros, malas noticias. Quisiera que frenáramos eso, porque solamente se propaga la mala noticia. Y no somos esos hijos de ira o hijos de desconsuelo, somos hijos de consolación. La Biblia nos dice aquí que es Dios, el Padre de misericordia, dice Dios de toda consolación. Así es que Dios es el que nos consuela. En la Biblia, cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él dijo que iba a ir nuevamente, regresar al Padre, y que iba a dejar un consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tiene todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Así es que el Espíritu Santo consuela nuestro existir, consuela nuestro ser. Amén. Y el Espíritu Santo siempre va a estar obrando, pero también hay personas que desconsuelan, que desaniman, que no tienen palabras de ánimo, palabras de aliento. Hay gente que es cizañosa, hay gente que es venenosa y que lo único que hace es envenenar el corazón de los demás, con desánimo. Hablando mal de los líderes, del pastorado, de la iglesia, y a veces hacen preguntas como, a ver, ¿dónde están tus hermanos? Y esas frases no animan a nadie. Si una persona es cristiana, debería de animar a los demás, no debería de ser cizañudo. Porque estas cosas que cuando Dios dice que está en nuestra vida, está en nuestro corazón, entonces necesitamos animar a otros. Hay personas que necesitan de ánimo, hay vecinos que necesitan que les animemos, que se les dé una confianza, que se les comparta el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Por eso necesitamos hablar. Hable en redes sociales, hable con su vecino, y si tiene que poner medida, póngase, si usted quiere gel, póngase una mascarilla si usted quiere, pero hable de una buena noticia. En la Biblia nos muestra claramente que el cual nos consuela, dice, en todas nuestras tribulaciones. Dios debe de traer paz en estos momentos tan difíciles. Difíciles en la economía, porque también se frena toda esta economía y muchos dejan de trabajar, dejan de producir. Algunos les recortan el sueldo, otros ya vienen descansados casi un mes, otros trabajan una semana, descansan una, trabajan una, y así están. Pero déjeme decirle que es Dios el que nos consuela en todas las tribulaciones. Amén. Es Dios el que está, dice aquí, para que podamos también nosotros consolar. Amén. Nosotros consolar. ¿A quién? A los que están en cualquier tribulación. Así es que yo quiero animar a la iglesia. Usted que está ahorita viendo este video, le animo para que esto también lo comparta con sus amigos, sus amistades, y puedan estar consolados. En la Biblia encontramos en Hechos 4:36 un personaje que me encanta mucho, me llama mucho la atención, porque como Dios nos hizo para consolar a otros, Dios es el que consuela nuestra vida, y también nosotros podemos consolar a otros. En la Biblia, en Hechos 4:36, nos habla de un gran hombre, de un hombre llamado Bernabé. Pero curiosamente Bernabé no se llamaba Bernabé, se llamaba José. Y José, dice el verso 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de consolación. Hijo de consolación. Ahora, yo quiero que usted se identifique con esto. Un hijo de consolación, como lo que veíamos en los Corintios, que Dios dice que es el que nos consuela a nosotros, para que nosotros a su vez consolemos a otros. Y a mí me encantaría que hoy hubiese más Bernabés, amén, que Boanerges. Amén.
Porque los Boanerges son hijos del trueno. O sea, ellos que quieren orar y fuego del cielo caiga y consuma a todos. Pero los Bernabés, los hijos de consolación, son aquellos que abrazan, que dicen, tranquilo, todo va a estar bien. Aquellos que dan esperanzas en medio de circunstancias difíciles, circunstancias económicas, circunstancias de desánimo. Hoy más que nunca necesitamos Bernabés, no jueces, no críticos, no cizañudos. No, necesitamos eso ahorita, de verdad. Porque las circunstancias que están ahorita, hay muchos corazones sensibles, muy sensibles. Entonces, los hijos de consolación se necesitan porque usted lo puede saber. La Biblia nos dice que esta palabra, por ejemplo, esta palabra de consolación, la Biblia lo llama al Espíritu Santo el consolador. Y cuando Él es un consolador, la Biblia nos dice que esta frase en el griego significa paracletos, aquel que consuela. El Espíritu Santo consuela. Y cuando un creyente tiene el Espíritu Santo en su vida, ese creyente puede consolar a otros, animarlos. Por eso el tema que hoy vemos precisamente es motivar a otros, consolar a otros, unos a otros animarnos. Y yo quiero compartir con ustedes precisamente esta forma de cómo poder motivar. Si el Espíritu Santo es el consolador y el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, podemos consolar a alguien. No solamente se identifique con Boanerges. Boanerges son los hijos del trueno, aquellos que hacen mucho ruido, poca luz y más ruido. Pero sí necesitamos hoy esos Bernabés. Y quiero que le diga a su hermano que está a su lado, hermano, necesitamos Bernabés. Así dígale, hermano, necesitamos Bernabés. Entonces, hijos de consolación. En este tema quiero enumerar 5 formas para poder motivar a otros. En la primera forma que quiero que se anime uno a otro es cómo es que este hombre, Bernabé, animaba a los demás de una forma muy especial. Así es que vamos a enfocarnos en Bernabé como hijo de consolación, y que al leer esto podamos hacerlo en cada lectura, podamos leerlo de alguna manera en primera persona, para que nosotros podamos identificarnos con este tema. Así es que vamos a ver 5 maneras para poder motivar a otros. Así es que no se enfoque en lo que está pasando allá afuera en el mundo, sino que podamos animar a los demás. Ahí mismo en Hechos capítulo 4, versículo 34 hacia 37, dice que así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Número 1, hay que motivar a otros a practicar la mayordomía. Vea cómo este hombre, hijo de consolación, no solamente era hijo de consolación porque consolaba con palabras o con ánimo, sino que él tenía una heredad y la vende y la trae a los apóstoles para que se pudiera repartir entre los necesitados. Y curiosamente vemos que Bernabé vende su heredad
para ayudar a esos necesitados, porque Él da cuando vio necesidad. Y esta necesidad es precisamente repartida con aquellos que están hoy sin trabajo. ¿Cuántas personas habrá ahora sin trabajo? Entonces es poder practicar la mayordomía. Dios nos ha bendecido. ¿Cómo puedo motivar a alguien que está necesitado? A lo mejor hay personas que pueden pensar, bueno, es que yo no tengo dinero, ¿verdad? No tengo cómo poder ayudar a alguien. Bueno, también en la Biblia encontramos que el apóstol Pedro no contaba con esos recursos, y el apóstol Pedro precisamente dice que cuando vio a un paralítico en el templo, en la entrada del templo, él no tenía ni oro ni plata, pero dice en Hechos 3:6 que Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret dice, levántate y anda. Así es que usted, si es un hijo de consolación y usted es un Bernabé, usted va a poder hacer una de estas dos cosas. Usted puede vender una heredad y compartirla con los necesitados. O dice usted, bueno, no tengo dinero, pero puedo dar lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Amén. Una oración de fe, una oración de seguridad. Y mira, Señor, yo no tengo dinero, no tengo plata, pero yo anhelo que a esta persona tú le traigas la sanidad. Entonces, que oremos para que el Señor traiga sanidad en medio de esta circunstancia, en medio de estas críticas, pandemias que se están viendo por todo lugar. Estamos orando como iglesia, no hemos dejado de orar, confiamos en que el Señor va a seguir haciendo su obra. Estamos orando por hermanos especialmente aquellos que su cuerpo se ha debilitado, y estamos orando por ellos, confiando en lo que Dios va a hacer. Así es que los Bernabés de hoy en día se necesitan. Si usted puede leer esto una vez más en primera persona, usted se puede atribuir esto, porque a veces leemos la Biblia, ¿verdad? Y leemos textos que los aplicamos a nuestra vida. Leemos textos que dicen que si la planta de todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, y lo hacemos nuestro. Pero cuando vemos que Bernabé tuvo esta actitud de desprenderse de algo para dar a los demás, eso ya no me toca. Eso sí, ya no. Porque el pastor está hablando de dinero aún en redes sociales. Hermanos míos, los Bernabés se necesitan ahora. ¿Cómo podemos animar a otros? Podemos almacenar nuestros recursos, o podemos compartir de lo que Dios nos ha dado. Bernabé dice que él tenía una heredad. Ponga mucha atención, porque aquí, regálame tantito papel, hijo. Está acá, mira. Vemos aquí que el hombre, Bernabé, apóstol también, entre los 12, entre los 70, gracias, hijo. Una disculpa. Entonces vemos que Bernabé, de los 70 que habían escogido ahí en Jesucristo, vemos que este hombre se desprende de una heredad. Dice la Biblia que algunos vendían sus casas, vendían lo que ellos tenían de más, heredades. Una heredad, seguramente tenían su casa propia y tenían otras casas, otros terrenos, heredades, y ellos lo vendían, y ese precio o ese dinero lo traían a los pies de los apóstoles. Los apóstoles administraban ese dinero y lo repartían entre los necesitados. Hoy hay gente necesitada, sí, hay mucha gente necesitada que necesita que se le ayude. Hoy prácticamente nosotros como iglesia
casi nos terminamos ya las despensas que teníamos. Así es que si usted, Dios toca su corazón y pone Dios en su corazón el dar, bueno, para poder seguir ayudando a la iglesia. Amén. 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 Entonces, vamos, punto número 2. ¿Cómo también nosotros podemos ser esos Bernabé y motivar a otros? ¿Cómo podríamos motivar a otros? Brindando amistad. Entonces, de esta manera podríamos actuar también como Bernabé lo hizo. Por eso decía yo que vamos a enfocarnos en Bernabé. Y esta manera de cómo Bernabé actuaba. Bernabé significa hijo de consolación. ¿De qué manera puedo consolar a los míos, a los de la familia de la fe? Bueno, vendo mi heredad y ayudo. Pero había otras características más como Bernabé estaba ayudando a los suyos. En Hechos capítulo 9, la Biblia nos enseña del versículo 22, Hechos 9, 22. Amén, amén. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era Cristo. Aquí está hablando precisamente cuando Saulo de Tarso, se convierte al Señor y empieza a predicar la palabra de Cristo a todos aquellos. Recuerden que Saulo, era el que perseguía a la iglesia. Dice que sacaba a las mujeres de sus casas de los cabellos y los jalaba arrastrando y los encarcelaba. Era sorprendente lo que Pablo hacía persiguiendo a la iglesia después que él se convierte al Señor. En unos textos anteriores dice que él es derribado del caballo por una visión y como Jesucristo le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Pablo dice: bueno, ¿qué pasó, Señor? Dice que él queda ciego, y estaba orando y ayunando, y Dios le muestra a un hombre llamado Ananías para que vaya a orar por él. Ananías llega y impone sus manos. Dice la Biblia que se le caen de los ojos como escamas y recobra la vista. Él después se convierte, se bautiza y curiosamente empieza a predicar de la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que confundía a los judíos. Los judíos decían: ¿cómo es que este hombre andaba primero persiguiendo a la iglesia, ahora ya anda hablando de Cristo? Pero vean más adelante, dice verso 23, pasado muchos días, los judíos, ¿sí lo tienen ahí? Hasta el verso 24 vamos a leerlo. Los judíos resolvieron en consejo, ¿qué cosa? Matarle a esos judíos. Me suena algo familiar en estos tiempos. Verso 24. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Ahora, ¿qué pasó entonces aquí? Vamos a leer un poquito más, por favor, hasta el verso 27. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. A ver, resalte por favor esa frase, diga conmigo: todos le tenían miedo. Le tenían miedo. Cristianos veían que otro cristiano, aquel que perseguía a la iglesia, ahora ya se juntaba con los cristianos. Y le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Decían: no, seguro entró aquí para perseguirnos y matarnos. Así pensaban. Pero ve el 27. Entonces, ¿quién? Bernabé. Entonces el hijo de consolación, tomándole, dándole confianza, abrazándole. Porque imagínense, cristianos
viendo a otro cristiano, aquel que perseguía, criticaba a la iglesia, y de repente los cristianos lo veían mal y decían, no, lo rechazaban. Un rechazo se siente feo. Cuando te conviertes por primera vez al Señor y quieres ser fiel al Señor, y de repente ves en tu iglesia hermanos de años y te ven ahora como una amenaza, como una competencia, y te rechazan. Pero ahí estaba Bernabé. Y Bernabé no lo rechaza. Bernabé lo toma, lo trajo a los apóstoles y les contó como Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hijo de consolación? ¿Qué fue lo que hizo? Este hijo de consolación brindó amistad. Le dio su amistad a Pablo, a Saulo, el que perseguía a la iglesia. Le dio la confianza, lo abrazó, le dijo, no te preocupes, Pablo, mira, vamos con los apóstoles. Y lo lleva con los apóstoles. O sea, Bernabé no tenía miedo de decir, no, nos va a entregar, y lo voy a llevar a los menos y va a conocer la guarida de los apóstoles. No, él lo lleva y tiene la confianza, lo lleva con los apóstoles, y el mismo Bernabé dice, yo lo vi, yo lo escuché, que predicaba de Cristo valerosamente. Le dio la confianza. Hoy en día se necesita hacer amigos, no enemigos. Se necesita brindar amistad. ¿Cómo puedo motivar a otros? Brinde amistad. Déjame decirle algo, no hable mal de los demás. No hable mal de los demás, hable bien. Es que ese hermano es un hermano criticón. Si usted es un Bernabé, acérquese y dele la confianza. Abrácelo. Muestre, sea un hijo de consolación. Brinde amistad. La misma Biblia nos dice que el que quiere ser amigo tiene que mostrarse amigo. Y amigo hay más que un hermano. Por eso, si usted va en busca de amigos y dice, es que no encuentro amigos, todos son unos hipócritas, entonces usted también, porque no muestra su verdadera amistad. Y si usted quiere animar a otros, entonces empiece usted por ser un amigo. Yo quiero ser un amigo para aquellos que me critican. Yo no quiero llegar y juzgar y criticarlos, no. ¿Usted recuerda la escena cuando Jesucristo fue entregado, fue negado, fue vendido? Los discípulos de él huyeron, él fue crucificado. Él había profetizado que ellos lo negarían, que ellos huirían. Cuando él va a la cruz, él es crucificado, muerto, sepultado, resucita el tercer día, y lo primero que hace Cristo Jesús es ir a buscar a sus discípulos. Pero él no llegó recriminando y reprochando nada. Él llegó y los llamó a comer. Recuerde que él hizo una mojarra. Por primera vez, la mojarra a la diabla. Ahí es cuando empezó. A la diabla. Bueno, entonces ahí se cocinaron a la diabla y a la mojarra también. Cristo Jesús no llegó reprochando, no llegó juzgando. Él dice en la Biblia en San Juan que él buscó a sus discípulos y los llamó a comer. Es ahí cuando confrontan en San Juan capítulo 20, cuando confronta al apóstol Pedro y le pregunta que si le ama. Ahora, como necesitamos brindar amistad, necesitamos hacer amigos, no enemigos. Sea usted un amigo de su vecino. Muestre amistad. Dele confianza. Dígale usted, déjame hacer una oración por ti. De esa seguridad en medio de estas circunstancias. Por eso cuando se muestra aquí Bernabé, se muestra como un buen amigo, le da la confianza a ver el testimonio del apóstol Pablo. Bernabé no se enfocó en la vida pasada de Pablo. Bernabé se enfocó en lo que él había escuchado
de Pablo, de cómo había predicado de Cristo. En eso se enfocó. No dijo, no, solamente lo está haciendo por mañoso. No, de confianza. Punto número 3. Necesitamos gente que motive a otros a que construyamos sociedades. Mire, yo soy una persona muy sociable. A mí me gusta socializar. A mí me gusta saludar a varios cuando voy por el camino. Saludo a todos, hola, ¿cómo estás? Y si no veo a nadie y veo un perrito, lo saludo también. Me gusta ser muy sociable, y si nosotros aprendemos a construir sociedades, aprenderemos no solamente a brindar esa amistad, no solamente a ser buenos mayordomos, sino que también a construir sociedades. Hoy en estas circunstancias hay gente lastimada, gente herida, perdiendo familiares en los hospitales. Hay gente que está lastimado. Dicen que si hay algún caso de COVID en su comunidad, no se espante, no se espante. Ore a Dios para que esa persona conozca de Cristo Jesús. Si nosotros, en vez de brindar y construir una sociedad, creamos divisiones, porque lo que están haciendo ahorita es casi un arresto domiciliario, porque lo que quieren hacer es que todos se queden en casa. Eso es un arresto. Ahora quédate en casa, y muchos se están quedando en su casa, permitiendo ahí que lo que está haciendo ahorita el gobierno. Y mire esto, en Hechos capítulo 11, ahí mismo estamos enfocados en el hijo de consolación, en Bernabé, y en Hechos 11, 19, lo tiene, dice la palabra del Señor: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo, con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, ponga mucha atención, sino solo a los judíos. No le decían a todo mundo, sino solo grupos selectivos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Vea lo que está pasando. Y la mano del Señor estaba ¿con quién? Con ellos. Estaba con ellos. Y vea lo que dice: y gran número creyó y se convirtió en Señor. ¿Cuándo están haciendo esto? Si volvemos a leer el verso 19, dice que estaban haciéndolo en la persecución. En la persecución. Había más ánimo, más seguridad, más certeza de lo que Dios estaba haciendo y de lo que Dios podía hacer, que lo que nosotros podemos hacer. Por eso es confiar más en lo que Dios va a hacer en medio de estas circunstancias. Y dice el verso 21, y la mano del Señor. ¿La mano de quién? La mano del Señor. No era la mano del pastor o del apóstol o del querubín o del arcángel. Era la mano del Señor que estaba con ellos. No era la cobertura de un apóstol, era la mano del Señor. Y dice que gran número creyó y se convirtió, porque es la mejor oportunidad de que ahora se ore por los enfermos. Se ore. Dice el verso 22 que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y mire, nada más, ¿a quién enviaron? A Bernabé. ¿Sí estamos, hermanos? ¿O ya se fueron? Ya se fueron, dice, ya vino el Señor. Y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, dice que vio la gracia de Dios
Y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Me encanta esto. Me fascina esto. Porque para poder construir sociedades se busca a los Bernabés. Y cuando se busca a los Bernabés, precisamente es que Bernabé exhorta a todos a que con propósito de corazón permanecer fieles al Señor. Amén. La Biblia nos muestra cómo los mismos cristianos, los mismos creyentes, por causa de la persecución, por lo que había sucedido con Esteban, ellos empiezan a huir, pero se detienen un poco para predicar la palabra de Dios y solo buscan a personas selectivas para hablarles de Cristo. Claro que ya no iban de casa en casa, ya no lo hacían en tumultos, pero no dejaban de predicar, no dejaban de enseñar, no los detenía, porque, amados hermanos, aquí estamos de paso. Y les animo, les exhorto a que como hijos de consolación, entonces dígame una cosa, ¿quién va a consolar? ¿Uno del mundo lo va a consolar mejor al creyente? ¿Al cristiano? ¿Mejor en la persona que no cree en Dios, que no sabe de Dios, le va a dar ánimos? ¿Que no sería al revés? ¿Que no sería que los hijos, los Bernabés, consolemos a aquellos que están tristes, que están espantados, que están tan espantados que no quieren que ni una mosca se acerque ahora? Cuando tenemos una fe y una certeza y una seguridad de que solamente somos peregrinos y extranjeros en este lugar, sabemos que algún día nos iremos con el Señor. No sabemos si es ahorita, no sabemos si es en este momento o en estos años o en este 2020, no se sabe. Pero sí la Biblia nos muestra que para poder construir sociedades se necesita que la gente sabiamente predique de Cristo. Hablemos de Cristo Jesús, y ellos lo hicieron de una forma selectiva. No a todo mundo, pero sí a judíos. Y luego dice que también a unos griegos les anunciaban al Señor. Y curiosamente, anunciándole, dice algunos, dice la Biblia que la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó. Se convierte la gente al Señor cuando hablamos con fe, con certeza, no con miedo, no con inseguridad. Por eso la fidelidad y lealtad de Bernabé se hace clara, se hace notable aquí. Y cuando ven esto, se enteran, dicen: a ver, vamos a enviar a alguien, a los cristianos, vamos a enviar a alguien. ¿A quién vamos a enviar? Se están convirtiendo allá en Chipre. ¿A quién vamos a enviar? ¿A quién? ¿Al negativo? ¿Al criticón? ¿Al cizañudo? Él va a llegar y seguro los va a regañar. No, ¿qué no ven que dijeron que no prediquen a nadie? ¿Por qué están predicando? Y curiosamente escogieron al mejor, a Bernabé, al hijo de consolación. Y él llegó y los vio, y dice que vio la gracia de Dios. Él vio la gracia de Dios. ¿Cómo es que vio la gracia de Dios? Y cuando ve a los hermanos convertidos, qué mejor hombre para animarlos. Y él les exhorta. Primero dice que ve la gracia de Dios y se regocija. O sea, yo me imagino que llega a ver a los hermanos de Chipre y ya habían pasado lo de Bernabé y se anima y le dice: ¡oh, felicidades, hermanos de Chipre! Les exhorto a que con el corazón permanezcan fieles al Señor. Era un hombre que animaba, que construía sociedades.
No llegó y regañó a los discípulos de: cállense, que no ven que asesinaron a Esteban, cállense, no ven que se están convirtiendo y esto se va a volver una locura. Animaba, sabiamente lo hacía. Necesitamos construir sociedades y la iglesia primitiva en medio de las circunstancias, en medio de persecuciones, en medio de lo que sucedía, no se escondía por esconderse. Discúlpeme si ofendo a alguien en decir eso, corazones sensibles, pero no quiero desanimar a nadie, quiero animarlo a que con medida lo hagamos, a que con propósito lo hagamos. Punto número 4, necesitamos motivar a otros a que se desarrolle el liderazgo. Podríamos estar hablando y enfocados todos en esta pandemia y decir: hermanos, mire, despídase, toque las golondrinas ya, todos nos vamos a morir. No. Si usted no está seguro, acepte a Cristo Jesús en su corazón. El Señor es amplio en perdonar. Pero necesitamos motivar a otros a desarrollar el liderazgo. Ahí mismo en el capítulo 11, en la historia de cómo vemos a Bernabé, en el verso 25, dice que después fue Bernabé a Tarso. ¿A quién fue a buscar? ¿A quién fue a buscar? A Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién no era Pablo, aquel hombre que perseguía a la iglesia? Bernabé vio algo especial en Pablo. Si se dan cuenta, es Bernabé el que lo defiende cuando es criticado, cuando es rechazado. Es Bernabé, el hijo de consolación, el que anima a Pablo. Es Bernabé el que va a buscar a Pablo. ¿Sabe para qué? Para desarrollar su liderazgo. Porque seguramente Bernabé tenía ese corazón noble, pero no tenía el mismo liderazgo que el apóstol Pablo. No lo tenía. Y entonces cuando ve Bernabé a Pablo y le ve esa característica, cuando dice que habló valerosamente entre todos, dijo: este es un don nato de este hombre. ¡Wow! Cuando crezca en la palabra, qué grandes cosas. Y no se equivocó. Por eso dice que él en el verso 25 fue a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, lo trajo a Antioquía. Y dice que se congregaron allí todo un año. Se quedaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí no, ellos no buscaron un nombre, ¿verdad? Que dijeran: Pablo, ¿cómo nos vamos a llamar de hoy en adelante? ¿Qué te parece, Berna, si nos llamamos los Barneys? ¿Verdad? Ajá. No buscaron un nombre, no buscaron un título. ¿Te parece bien si todos nos llamamos Barneys? ¿Pablo? No. ¿O Pablos? ¿O Saulos? No. Ellos no buscaron un nombre. Ellos buscaban la manera de desarrollar el liderazgo y de poder hacer esa relación con los demás creyentes y poderlos juntar, poderlos reunir. Y la misma gente, los mismos de Antioquía, veían el comportamiento de estos cristianos, veían su fidelidad, su amor, veían todas las características que vieron a Cristo Jesús hacer. Y estos creyentes hablaban como Cristo, pensaban como Cristo, amaban como Cristo, perdonaban como Cristo, sanaban como Cristo lo hacía. Y les dijeron: estos son cristianos. Amén. Ellos no se pusieron el título, ellos mostraron el amor de Cristo. Por eso se necesita desarrollar el liderazgo en la vida de las personas. Y déjeme decirle que hay mucho líder escondido en su casa. Mucho líder.
Y necesita, amado hermano, desarrollar su liderazgo. Necesita usted desarrollar ese liderazgo. Y mire, hay que buscar a esos líderes. Hay que buscarlo. Tiene uno que reconocer que cuando no puede uno hacer las cosas y lo ve en otra persona, escójalo para que desarrolle su liderazgo esa persona. Si es usted una mujer o hombre con visión para poder identificar a los demás, se busca. Hemos encontrado, por ejemplo, en la juventud, cuando vemos a un chico y le vemos esa característica y le decimos, mira, yo veo que tú puedes quedar en alabanza. Mira, yo veo que tú eres ese hombre sociable. Y se le pone en un área dentro de la iglesia y se desarrolla su liderazgo. No se buscan pretextos, se buscan los dones. ¿Puede usted identificarlo? Y punto número 5. Necesitamos motivar a otros para reconstruir relaciones. Hay muchos que están siendo resentidos por todo esto. Pero en Hechos capítulo 15, vemos cómo el apóstol nos enseña para poder reconstruir una relación. Miren nada más lo que dice el verso 36. Hechos 15, 36. Me encantan estas historias porque es lo que hace falta dentro de la iglesia del Señor. Porque lamentablemente hay mucho creyente que critica, que señala, que juzga y que condena. Yo no estoy a favor, por supuesto, del pecado, no estoy a favor de eso. Se necesita esa disciplina, pero estoy a favor de motivarlos, de poder animar a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes, a seguir adelante, a que se comprometan con el Señor, a que permanezcan fieles. Y necesitamos reconstruir esas relaciones. Reconstruir precisamente es porque se derrumban, se caen. Y hay gente que precisamente desanima a uno, o el mismo mundo desanima a los creyentes. Si lo tiene en el verso 36, dice que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos. Miren quién toma ahora la iniciativa, ¿se da cuenta? Pablo. Bernabé tenía algo especial y tenía esa finura de ver las cosas, y como era un hijo de consolación, él quería que otros crecieran. Aquí Pablo ha crecido y me encanta lo que hace Bernabé, porque dice Pablo, le dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. No sé qué pasó con Juan Marcos, no sé qué sucedió. No sé si pensó en su rica y cómoda cama, no lo sé. Pero cuando Pablo lo motivó a perseguir en la obra a Juan Marcos, él a lo mejor pensó, déjale, pido permiso a mi mamá, o déjame ver, tengo otras cosas que hacer. Y Pablo se enojó con Juan Marcos, y dice aquí que en el verso 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Pero vean, Bernabé tomando a Marcos, o sea, Bernabé tomó a Juan Marcos sin importar que anteriormente él no quiso ir. Es Bernabé el que lo toma. Él no tenía ningún problema de eso. Pablo sí. Pablo sí. Ahorita no necesitamos a Pablo.
Necesitamos Bernabés. Amén. Por eso les digo que no necesitamos Boanerges. Necesitamos Bernabés. Estamos Bernabés. Amén. Y dice la Biblia que Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Necesitamos reconstruir relaciones, porque cuando este desacuerdo vino sobre la iglesia, mire lo que dice 2 de Timoteo 4:11. 2 de Timoteo 4:11. Hay algo que pasó ahí. ¿Qué sucedió? Cuando Pablo empieza a dar instrucciones, en el verso 11 dice que solo Lucas está conmigo. Lo está diciendo Pablo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¡Wow! Pablo está diciendo esto. Pablo le dice a Timoteo, mira, solo estoy aquí con Lucas, pero quiero que por favor traigas a Marcos. Entonces necesitamos reconstruir relaciones. Nos es útil la vida de cada hermano. Nos es útil la vida de hermanos que han dejado un ministerio, que han dejado un cargo. Algunos han dicho frases como: nadie es indispensable en la iglesia. Déjeme decirle que eso está mal. Todos son indispensables y el Señor los ha llamado y los forma un cuerpo de Cristo. Lamentablemente muchos pastores y líderes hemos fallado y hemos cometido errores, y es momento de reconstruir relaciones. Entonces necesitamos esos Bernabés. Si usted se siente un hijo del trueno, está muy bien, pero no ore para que fuego del cielo caiga y consuma. No lo haga. Ahorita necesitamos que usted sea más un Bernabé, un hijo de consolación, y animar a los demás, animar y motivar a la iglesia a que siga firme, a aplaudir el trabajo que están haciendo muchos, a aplaudir el trabajo de hermanos que vienen y tocan aquí, a aplaudir el trabajo de los hermanos que están en Huehuetoca, en Ojo de Agua, en Caracoles, a aplaudir el trabajo que están haciendo pastores desde su casa, a hermanos que están en sus casas congregados fielmente viéndolo en un dispositivo, a aplaudirlo, porque están mostrando fieles. Porque cuando los hermanos están mostrando esa fidelidad, quieren escuchar una palabra de ánimo, de aliento, no de regaño, no de queja, sino de ánimo pronto. Por eso le decía que lo tiene que leer en primera persona, porque si usted lo lee en primera persona, entonces usted dirá: yo motivaré a otros. Yo quiero ser ese Bernabé. Yo reconstruiré relaciones. Yo también quiero hacer un buen administrador de mis recursos. Yo quiero ayudar. Yo. Por eso se necesita reconstruir relaciones, se necesita practicar la mayordomía, brindar amistad, reconstruir relaciones, sociedades y desarrollo de liderazgo. Necesitamos hacer eso. Quiero que pensemos en todas estas cosas, y seguramente usted pueda decir: pastor, es que a mí me cuesta mucho trabajo hacer eso. Simplemente usted tiene que orar y pedirle al Señor que Dios lo use para ser un buen Bernabé, un hijo de consolación.
Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, yo le animo a que acepte a Cristo y entregue su vida al Señor, y Dios le dará su Espíritu Santo, que es el Consolador. El Espíritu Santo consolará su vida. El Espíritu Santo le dará las fuerzas para poder conocer más de la palabra. Es el Espíritu Santo el que le va a animar. Vamos a orar para despedirnos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima y nos consuela. Queremos ser esos Bernabés. Queremos ser esos hijos de consolación. Señor, oramos para que tú fortalezcas la vida de cada creyente, la vida de tu iglesia, Señor. Permite que ellos puedan seguir creciendo en tu palabra. Amén. Bendice a cada pastor que está, Señor, en su iglesia, a cargo de una iglesia. Bendícelos, guárdalos, líbralos de todo mal, Señor. Rogamos, Padre, para que guardes y bendigas a tu iglesia, Señor, que hoy en día no tiene nombre, que hoy en día es tu iglesia, sin denominación, sin nombre, Señor. Queremos que tú la guardes, la bendigas, Señor, la libres, Señor, de todo mal. Permite, Padre Celestial, que la gente que está teniendo problemas de salud mande, Señor, poderosamente el milagro a sus casas. Tu palabra dice que cuando el centurión dijo: no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di tu palabra y mi siervo sanará. Hoy confiamos, Señor, a que enviarás esa sanidad a esas personas, hermanos, que están, Señor, enfermos. Oramos para que tú traigas sanidad en el nombre de Jesús. Oramos, Padre Celestial, para que tu iglesia, Señor, sea una iglesia valiente, una iglesia fiel, una iglesia, Señor, que sale adelante. Que, Padre amoroso, que sabemos que tú usarás grandemente en estas circunstancias. Bendecimos, Señor, a cada uno de los que nos están viendo. Lo bendecimos en tu nombre, y a aquellos, Señor, que no te conocen, te rogamos que tu gracia los alcance. Que podamos, Señor, ser usados en medio de esta tribulación y angustia, que podamos ser usados para proclamar tu evangelio, la buena noticia. Amén. A las personas que no te conocen, para que sean alcanzados, Señor, y venga un arrepentimiento en sus corazones, y haya gozo en el cielo y gozo en la tierra por un pecador que se arrepiente, Señor. Oramos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.